En un lugar cuya razón de ser o funcionar escapa de la mente de todo mortal e incluso de varios seres omnipotentes estarían tres masas de poder infinito las cuales jamás pararían de crecer. Aunque de hecho, una de ellas no crecía sino que se reducía infinitamente pero sin perder potencial. Era algo que no tenía sentido, pero es que como tal, la inexistencia no tenía por qué tenerlo. Tortur estaría frente a los primordiales, preguntando si realmente creían que encerrándose en un infinito inexistente solucionarían algo. La inexistencia no puede detenerse una vez que ya haya comenzado, por lo que esa infinita masa de poder que expulsaron hacía unos momentos solo había retrasado lo inevitable. Yamosi diría que eso era algo de lo cual jamás se percataría, pues ahora estaban encerrados con él y no le permitirían escapar. Eso les daría tiempo suficiente a los nuevos primordiales a solucionar el tema de la inexistencia. Tortur reiría, preguntando si de verdad habían puesto sus esperanzas completas en esas alimañas insignificantes. Incluso, lo más probable es que ahora mismo ya hubiesen sido consumidos por la inexistencia restante que se había propagado por doquier. Es una pena que sean tan ilusos incluso teniendo tantísimo poder en sus manos. Damu diría que se equivocaba, su mayor error era subestimar a esas alimañas a las cuales se refería, ya que es algo que ellos mismos habían hecho. De igual manera, fracasaran o no, jamás permitirían que salieran nuevamente, así que se quedaría eternamente con ellos en una lucha sin sentido tal cual como la que habían tenido él y su hermano. Qué cosa tan irónica, eso al final le daría más vida a la existencia que tanto quiere erradicar. Tortur por primera vez se despojaría de esa mueca sonriente que tenía, alegando que aún se enfrascaban en ese pensamiento tan banal. Destruir, crear, mantener. Ellos no eran los dueños de todo para decidir el curso natural de las cosas. Eran solo un par de miserables que robaron un poder que no les pertenecía para intentar tomar el lugar del Génesis mismo. Él por su parte solo era un avatar que le daba conciencia a la inexistencia. Una fuerza primordial que venía a tomar el lugar que por tantas eras le había arrebatado. Damu le haría una pequeña señal a Yamosi, para posteriormente salir disparado contra Tortur con todo su poder y potencial. Tal cual como aquella primera vez, el Saiyajin de la inexistencia solo evadiría buscando consumir con la inexistencia todo lo que era Damu. Sin embargo, justo antes de intentarlo un poderoso ataque iría en su dirección, el cual terminaría por atravesar a Tortur como si este fuese un fantasma. Yamosi diría que no podía ser. Lo había atacado con la lanza infinita. Ese ataque era total y absolutamente ineludible dado que lo había diseñado precisamente para eso. La lanza infinita era un ataque bestial, solo digno de un ser con poder y potencial infinito. La misma condensaba el poder más puro y absoluto jamás imaginable, acertando el 100% de las ocasiones por decreto divino. Es decir, estaba condenada a dar en el blanco siempre. Esta no podía ser engañada ni detenida por nada existente. Tortur reiría levemente, diciendo que era precisamente ese el problema. Como planeaba dañar algo que no existía. En ese caso, Yamosi vería que esto era más complicado de lo que parecía, y que realmente debían de tener mucho cuidado con este sujeto, más sabiendo que aún no mostraba casi nada de lo que era capaz. Tortur recaería en lo que había comentado antes de todo el desastre. Realmente, en cuanto a poder, él no podía hacer mucho contra ellos. Lo admitía, ambos eran mucho más fuertes que él. Sin embargo, es solo un recordatorio más de cómo no se trataba de pelear ni nada por el estilo. Él venía a imponer un orden en todo, dándole paso a la era de la inexistencia. Una era que limpiaría todo lo errático que creó la existencia misma, para que luego de infinidades después, tomara luego forma el Génesis mismo. Lo triste, es que para ello debían dejar de existir todos. Incluso él mismo. No habría rastro de nada ni pruebas de que algo había existido en la nada misma. Toda la historia, el tiempo, el legado de hasta el más mínimo e insignificante vestigio de existencia sería borrado para siempre. Algo que debía pasar por simple naturaleza. Damu diría que si se estaba escuchando. Lo que hablaba era una soberana estupidez. Luego de dejar de existir no habría nada que pudiese recrear algo. Todo se acabaría y jamás se volvería a existir de ninguna manera. Los quería llevar a todos a un valle sin fin del cual nadie saldría y que condenaría a quienes no lo merecían. Tortur comenzaría a perder la paciencia diciendo que cerraran la boca, dado que no era una sugerencia. ¿En serio creían que el Génesis necesitaba de mortales, dioses, vida o muerte? Eso es algo que ellos habían creado.
que no confundieran las cosas. Desde su creación como el primer Saiyajin mortal de la segunda existencia, este siempre lidió con su naturaleza. Él, como su existencia intrínseca, le pedía el batallar sin detenerse, pues este provenía directamente de ellos. Entendió que un Saiyajin puro debía pelear y mientras más lo hiciera menos probabilidad de morir tenía. Era bastante irónico. Este incrementó sus poderes tanto, que llegó a ser superior a casi cualquier forma de vida. Lentamente, cuando tuvo cada vez menos retos, su vida comenzó a marchitarse. Afortunadamente, encontró la manera de viajar entre dimensiones, encontrándose así con la dimensión del caos. Un lugar donde gracias a su existencia, se creaban constantemente guerreros más fuertes que él. Nunca lo comprendió, pero ahora sabía que su parecido con ambos, era gracias a que estaba desarrollando los genes que ellos le habían heredado. No obstante, como era de esperarse, este nuevamente cayó en su crisis existencial, de pensar que solo era un guerrero más. Poderoso y que podía llegar a la omnipotencia. Pero un guerrero sin más. Llegados al punto más alto, el guardián de todo terminaría por llevarlo a la dimensión alfa para destruirlo por representar un peligro para la existencia. Es por ello que en aquella batalla contra un guerrero extraño, este se despojó de su mortalidad. Le dejó su potencial pero no su alma ni su naturaleza. Todo hasta que se topó con el advenimiento de la inexistencia. Con ello no ganó más poder, sino que adquirió lo que tanto anhelaba. Un sentido real para su potencial. Solo necesitó de poder primordial. Algo que, terminaría por despertar el avatar físico que tanto necesitaba. Y gracias a ello estaban aquí. De manera definitiva, no había vuelta atrás. Yamoshi diría que en cualquier otro contexto les daría asco la manera en la que se entregó a una fuerza que terminó consumiéndolo por completo. Esto, pues es precisamente lo que ellos buscaban detener con su sacrificio. No obstante, lo que había hecho no era muy diferente a lo que en su momento ellos cometieron con los verdaderos primordiales. Ligar sus sentimientos, objetivos y creencias en una fuerza que actuaba por naturaleza simple. Es algo que no olvidaban y que nunca se perdonarían. No obstante, era momento de tomar cartas en el asunto, y jamás volver a permitir que un mortal se interpusiese en el curso natural de las cosas. Tortur nuevamente borraría esa sonrisa de su rostro preguntándoles. Algo como lo que están haciendo ustedes ahora mismo. Muy lejos de allí, Vegeta estaría un poco abrumado de dónde estaba dado que parecía la dimensión de donde él provenía. Era tranquila, pacífica y podía sentir la capacidad de realmente poder hacerlo todo. Con su poder, este era capaz de ver esa existencia a la cual entendía como infinita, un lienzo en blanco donde crear su propia realidad en la cual no existieran los errores que la existencia de donde provenía. Podía crear infinitos universos dentro de infinitas dimensiones, con guerreros poderosos donde reinara la raza Saiyajin. Pero, ¿esto era realmente tan bueno como parecía?